El establecimiento futuro del reino de los cielos sobre la tierra en cabeza de Jesús es inminente, pero hay otra realidad que no podemos ignorar y es que el reino de Dios está entre nosotros hoy. Jesús en Mateo 12 dijo, pero si yo expulso los demonios por el poder del Espíritu de Dios, entonces está claro que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Y esto nos muestra una verdad poderosa, y es que el Espíritu Santo de Dios es quien nos conecta con el reino de Dios. Y el reino de Dios es nuestra realidad hoy, gracias a que Jesús vino a restaurar esa relación vital de Dios hombre, de cielo-tierra. Antes de irse, Jesús dijo, no los dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo. Romanos 14:17 nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces no podíamos quedar solos, necesitábamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos da el poder para vivir la justicia que es según Dios, y así es que disfrutamos de la paz y el gozo que viene de hacer la voluntad de Dios en la tierra. Así es que se experimenta hoy el reino de Dios en la tierra, al vivir en esa unión vital con el Espíritu Santo. Pero la falta de conocimiento nos impide caminar en ese poder. En Efesios 1 se nos enseña que debemos pedir entendimiento para ver lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él, que es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo entre los muertos cuando lo sentó a la derecha en el cielo. Y conocer estas verdades nos ayudarán a vivir a la altura de nuestro llamado. El Espíritu Santo de Dios es nuestra conexión con el reino de los cielos. Desde el principio fue así. Los seres humanos fuimos creados para vivir por el Espíritu Santo, porque es Él quien nos da sabiduría, nos da entendimiento. ¿Para qué? Para manifestar el carácter de Dios. Fuimos creados para ser guiados por Él en la tierra, no por nuestras pasiones y deseos egoístas. Por eso cuando decimos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, no tenemos que esperar el tiempo de la instauración del reino de los cielos en cabeza de Jesús. No, porque el reino de Dios ya está aquí en nosotros por el Espíritu Santo que fue dado a los que obedecen a Dios. Profundicemos un poco. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para extender su reino sobre la tierra. Por lo tanto, los seres humanos fueron creados con una dimensión espiritual para poder estar en contacto con Dios, que es espíritu. Pero como su propósito era manifestar la voluntad, su voluntad en la tierra, los seres humanos necesitaban un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico Dios lo formó del polvo de la tierra para movernos en el ámbito material. Ahora, el hombre necesitaba conocer la mente y los deseos de Dios y por eso se le dio la capacidad de contener al Espíritu Santo en él. En otras palabras, para que Dios pudiera gobernar la tierra a través del hombre que había creado, tenía que existir una conexión que uniera las dos dimensiones, la física y la espiritual. Por esta razón, Dios creó al hombre con la capacidad de recibir su espíritu. Y en ese orden original de las cosas había unidad entre el cielo y la tierra. Pero cuando Satanás tentó al hombre y éste desobedeció a Dios, entró el pecado al mundo. Y el pecado corrompió a los vasos que Dios formó y creó para su gloria. Y pasamos de ser vasos de honra a vasos profanos que ya no servían para contener el Espíritu de Dios. Y así se rompió la conexión directa entre el hombre y Dios. Por lo tanto, la única conexión directa entre la tierra y el reino de Dios. La consecuencia de perder esta unión vital es el caos que vivimos hoy. Vivimos en un mundo donde hay injusticia y maldad. En Efesios 2 nos describe que el efecto del pecado fue nuestra muerte espiritual. Pues cuando se rompió la conexión con el Espíritu Santo, comenzamos a manifestar las obras de nuestra naturaleza caída. También nos dice que como estábamos espiritualmente muertos para Dios, nuestras pasiones comenzaron a gobernarnos y se volvió normal seguir el mal ejemplo de la gente de este mundo y que nos convertimos en esclavos de un principado que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Ahora, los que debían dominar la tierra estaban siendo dominados por sus pasiones incontrolables, sus deseos egoístas, sus instintos desenfrenados, sus instintos carnales trayendo dolor y muerte. Y a causa de esto, el Espíritu Santo no podía vivir en el hombre hasta que Jesús completó su obra en la cruz. Jesús murió en nuestro lugar, resucitó y aplicó su sangre sobre nosotros para limpiarnos, hacernos santos nuevamente, y de esta forma estaríamos listos para recibir al Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios viniera en nosotros nuevamente. Y eso es lo que pasó cuando te arrepentiste de vivir una vida alejado de Dios, de vivir una vida independiente de Dios y decidiste confiar en Jesús como tu Salvador. En Romanos 5:5 dice que Dios nos dio el Espíritu Santo para llenar de su amor nuestros corazones. Y con el Espíritu Santo en nosotros, el reino de Dios ya está aquí, listo para manifestarse. Así como cuando Jesús caminó en la tierra, ahora estamos conectados con los pensamientos y deseos de Dios. El propósito del Espíritu Santo en el principio y ahora es estar al lado de la humanidad para ayudarnos a conocer a Dios y hacer su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y en 1 Corintios 2:10
dice que Dios hace conocer las cosas por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios, y que solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios, y que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Por eso el reino de Dios consiste en vivir por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos guía a lo largo del camino y nos impulsa a hacer la voluntad de Dios. Pero recuerda, el Espíritu puede controlar tanto como le rindamos a Él. Por último, Gálatas 5:16 nos dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Bendiciones.